Bueno, ya vamos a comenzar en esta mañana lluviosa y gracias por la asistencia de todos ustedes. Como todos ustedes saben, nuestros actos se celebran siempre el segundo sábado de cada mes en esta biblioteca y comienzan regularmente a las 3 de la tarde. Pero como el mes de diciembre tiene una peculiaridad, fiestas, compromisos, pues la biblioteca, el espacio que nos concedió hoy fue a las 10 de la mañana y toca que fue un día bien lluvioso, pero no podíamos dejar pasar este día y este evento, porque mañana se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y nuestro Pen Club, que es un Pen Club de exiliados, que todos los que están aquí de una o de otra manera han sufrido lo que es un exilio, lo que es un desarraigo violento, no podemos dejar pasar por alto esa fecha. Esta idea fue concebida por nuestro miembro Álvaro Alba, que Álvaro va a presentar a los panelistas y va a moderar este panel todo el tiempo, porque como dije, esta idea nos las trajo Álvaro Alba. Sin embargo, yo de Álvaro Alba tengo que presentarlo a él. Álvaro Alba es historiador, tiene una licenciatura o maestría, mi querido Álvaro. Maestría de Historia, la estudió en la desaparecida Unión Soviética, en la Universidad de Kiev, Ucrania. Es un exiliado, conoce lo peor y lo mejor de los dos mundos. Sufrió el deshielo dentro de la Unión Soviética y fue un perseguido político dentro de la Unión Soviética y perseguido por las autoridades de la embajada castrista. Luego se exilió en los Estados Unidos y Álvaro Alba ha escrito magníficos libros de historia y hay uno que yo particularmente recomiendo, que es En la pupila del Kremlin. Créanme, señores, que es una magnífica obra y no voy a entrar a hablar de eso. También es indispensable que diga que nuestro Pen Club es una asociación internacional de escritores que agrupa a más de 18.000 miembros en más de 138 centros de PEN dispersos en más de 100 países. Hay países que por su extensión, como México, por ejemplo, tienen 2, 3 PEN. Estados Unidos tiene más de un PEN por su extensión territorial. Y el triste privilegio de tener sede como Pen Club de escritores exiliados la tiene China, la tiene Vietnam, el Irán actual, el de los ayatolás y Cuba. Es triste tener esa, pero la tenemos. Y también, a pesar de que es triste, porque estos PEN que he mencionado y estos creadores están lejos de su nativo, de su tierra nativa, también es un privilegio porque nos permite, a pesar de estar lejos de nuestra tierra madre, denunciar las violaciones de los derechos humanos que se cometen contra periodistas, blogueros, escritores, teatristas, intelectuales de todo tipo y también extensivos a la población en general, porque un creador no debe ser elitista y cerrarse solo en su clase. Yo, como presidente en funciones del Pen Club, les doy la bienvenida en este momento y quiero darle la palabra brevemente, antes que la tome Álvaro, que es el que va a moderar este panel, a Luis de la Paz, que va a informar sobre destacados logros que han tenido miembros de nuestro PEN, así como también participaciones también destacadas que han tenido en eventos culturales recientes.
Luis de la Paz es el secretario de nuestro PEN y es el que va, antes de pasar a Álvaro Alba, pues a dar esa información. Luis. Muy buenos días. En verdad que es un evento inusual a las 10 de la mañana de nuestro PEN, pero es un evento quizás uno de los más importantes que se han realizado, en este caso se va a realizar de las actividades que mensualmente realizamos. Como mencionó Bercini, quiero hacer brevemente un resumen muy rápido sobre algunas de las actividades y eventos en que han participado nuestros PEN. No quiere decir nuestros miembros del PEN, no quiere decir que estén todos aquí, pero sí es una manera de resumen de algunas de esas actividades más que estamos a final de año. Comencemos con que la llave de la ciudad, el alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado, le hizo entrega de las llaves de la ciudad al PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, en un evento realizado en el ayuntamiento de la ciudad, donde José Albertini, presidente en funciones del PEN, recibió las llaves del mano del alcalde Regalado, y en un acto de reconocimiento de su trayectoria dentro del PEN, Albertini se la entregó para su custodia a Ángel Cuadra, nuestro presidente de honor y fundador. Quiero referirme también a un simposio, a los simposios en general que realiza Julio Chilin, director de Patria de Martí. Él realiza varios encuentros y simposios a lo largo del año, y todo eso resulta de gran importancia para conocer mejor la realidad cubana y desmontar con evidencias y documentos la falsa imagen sobre el diario acontecer en la isla de Cuba que se tiene en distintas partes del mundo producto de la desinformación y la propaganda oficial del régimen. Televisión. Nuestros miembros, el escritor Alberto Müller y el editor Juan Manuel Salvat, fueron protagonistas de 2 de los capítulos de la exitosa serie Leyendas del Exilio que dirige Lilo Villaplana y que transmite los domingos el Canal 41 de Miami. Como evento local quiero resaltar a Juan Benemeli, que se presentó como parte de las actividades mensuales de nuestro PEN. En este mismo local, aquí mismo, ofreció una charla a propósito de su libro Evolución y Catástrofe, en el que también participó la escritora Yenisette Rivero. Premio. El escritor, historiador y periodista Álvaro Alba, que es el organizador de esta sesión de hoy, editor jefe de la plataforma digital de Radio Noticias en Radio Martín, o de Martín Noticias, que es como se conoce en la actualidad, ha sido distinguido junto con sus colegas Vivian Martínez, productora, y Cristina Sanson, jefa de proyecto, con el prestigioso premio Emmy que otorga cada año la Academia de Televisión estadounidense por el documental Alas de Libertad. Conferencia. Convocado por el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, que preside Pedro Corso, que está en el panel de esta tarde, o de esta mañana, la costumbre de decir la tarde, realizó el encuentro La Metástasis del Castrismo, donde se ofrecieron una visión sobre la penetración de Cuba en distintos países de Latinoamérica. Participaron los intelectuales Pedro Corso, representando a Cuba, Pedro Bofelli, de Nicaragua, Marcel Faraut, de Ecuador, Carlos Sánchez Barzaín, de Bolivia, y Alexis Ortiz, de Venezuela. Medalla. Pedro Corso, periodista y vicepresidente del PEN, recibió la medalla de la libertad que otorga el estado de la Florida. Y finalmente, quiero mencionar a los autores miembros del PEN que fueron invitados durante este año 2017 a participar en la Feria Internacional del Libro de Miami. Ellos fueron Orlando Rosardi, Alberto Müller, Luis González Cruz, Luis de la Paz y Gustavo Pérez Firmat y Carlos Alberto Montaner. Así que nuestro PEN se enorgullece de toda la participación y actividades y vigencia que tiene nuestra organización y la vitalidad intelectual y creativa de nuestros miembros. Muchas gracias y le cedo la palabra a Álvaro. Muchas gracias, Luis y Albertines, por haber acogido
la idea de una conferencia sobre la literatura ultrajada en nuestra patria por haber organizado y haber divulgado el evento. Cuando hablaba con Albertini sobre este tipo de conferencias, este tipo de eventos, en una de nuestras tantas tertulias telefónicas semanales que hacemos, recordamos que el pueblo hebreo se ha dedicado, después de haber creado su Estado nacional, después de haber fortalecido como democracia en el Medio Oriente, a recordar donde quiera, en cualquier plaza, en cualquier medio, los horrores de un holocausto, porque plantean de que nunca jamás lo van a permitir. Y yo creo que la esencia de nuestro dolor nacional, la esencia de ser exiliado es que no se repita más ni un exilio ni una dictadura totalitaria en nuestro país. Y por ello los artistas, los creadores, los escritores, los poetas, los pintores deben de tener, aparte de sus inquietudes intelectuales, un sentido de responsabilidad con el hermano que ha sido enviado a la cárcel, que ha sido expulsado de su país. Y creo que aunque sea una vez al año, hay que recordar, como ahora Luis recordó todos los éxitos que tenemos, hay que recordar a todos los escritores, a todos los poetas que han pasado por las cárceles, para que no se repitan, y los que siguen todavía presos, porque hay muchos todavía tras las rejas en Cuba. El tema de esta conferencia, lo dijo, es Cuba en defensa de una literatura ultrajada. Contamos con un panel de lujo, está el doctor Ángel Cuadra, está la Ana Olema, una destacada artista, productora también, y originalmente estaba invitado Luis Felipe Rojas, lleva 2 días indispuesto, con fiebre. Como ven, el tiempo no lo está acompañando tampoco, se disculpa con todos ustedes, y a última hora, a las 9 y casi 15 de la mañana, contacté a mi hermano, mi mentor, Pedro Corso, el cual gentilmente ha accedido a tomar el lugar. Es un tema que él domina a la perfección, un tema que conoce y creo que nos honrará también. Quiero invitar ahora a Ángel Cuadra, doctor en Derecho, graduado de la Universidad de La Habana, cursó estudios también en el Seminario de Artes Dramáticos del Teatro Universitario de La Habana, estuvo detenido en Cuba en el año 67 por actividades políticas, sancionado a 15 años de prisión, y en octubre del 80 el Pen Club de Suecia lo nombró miembro de honor. Ángel Cuadra es de esas figuras que honra a las letras cubanas, honra al exilio, y creo que su tesón, su empeño, no solamente en escribir y llevar en la poesía, sino también en denunciar las atrocidades del régimen, es lo que nos debe de servir a nosotros también de ejemplo. Muchas gracias, Ángel, por lo que ha hecho. ¿Funciona? ¿O no hace falta? Siempre hace falta. Bueno, buenos días. Y yo decía al llegar que hay que darle un premio a los que asisten hoy a este acto, bajo la lluvia, y aún estamos aquí, y luego eso requiere un doble agradecimiento por nosotros. Hoy se me ha encargado hablar dentro del tema en defensa de una literatura ultrajada, hablar de la represión en Cuba en los 50 años que lleva, los 50 y tantos años que lleva este régimen, y sobre todo también a la expresión de lucha por la libertad de expresión por los que estuvieron presos durante muchos años. Debo referirme al viejo presidio, o sea, al que comenzando en el 59, ¿verdad?, ya más o menos entrada la década del 80, empieza a desaparecer, y que pasaron todas las atrocidades que ustedes no pueden imaginarse. Yo compartí aquellos momentos. Pero hoy es el día, es la víspera de los derechos humanos, o sea, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y por tanto, había que pensarse, para precisar más ese concepto, que todos estos derechos o todos estos aspectos que la Declaración establece están englobados dentro del concepto general de la libertad.
O sea, todos los aspectos están imbuidos de ese afán de la libertad. Y la libertad es algo muy difícil de definir. La libertad, sencillamente, únicamente podríamos entenderla como la relación que existe entre el individuo y el Estado. Donde el Estado es todo y controla al individuo y su vida, no hay libertad. Donde existe un Estado, o sea, un tipo de gobierno que garantiza precisamente con el apoyo jurídico la libertad del individuo, hay libertad. Nos recordamos que la Declaración de Independencia de Estados Unidos, después de decir que los seres humanos son dotados por Dios de ciertos derechos inalienables, dice que para garantizar esos derechos se instituyen los gobiernos. O sea, se ha cambiado el ritmo. No es que el individuo está al servicio todo del Estado, sino que el Estado es el que debe estar defendiendo con sus propias leyes y con sus propias armas la libertad del individuo. Ahí tenemos libertad. Hay una anécdota que debe ser verdad, una anécdota de Lenin, que estaba redactando un documento, no recuerdo cuál era, y cuando se lo llevó a uno de sus expositores, le dijo, pero no ha mencionado la libertad. Entonces Lenin, extrañado, le dijo, ¿libertad? ¿Para qué? Ok, ya está indicando en estos regímenes totalitarios de cualquier banda, izquierda o derecha, cuando el Estado lo controla todo y establece una dictadura del pensamiento, no hay libertad. En nuestro país nos pasó también eso mismo. La prensa antes del régimen de Castro comunista tenía libertad de expresión, prensa libre, libertad de exposición, etcétera, etcétera. El gobierno, que ya está tomando poco a poco el control de todo, tuvo que ver que habían artículos en la prensa que contrarrestaban, que no estaban de acuerdo con el gobierno. ¿Y qué hizo entonces el gobierno? Controlando los sindicatos, hizo que en cada artículo que se escribiera que no fuera conforme a las normas del régimen, ponerle una parte, un final, que es lo que los obreros de esa empresa no estaban de acuerdo con lo que habían escrito. O sea, eso fue lo que se llamaron coletillas, una de las primeras manifestaciones del control estatal. Después, todos conocemos las famosas palabras de Castro dentro de la revolución, todo y fuera de la revolución, nada, hasta que con la evolución de la conformación jurídica del régimen, ya se llegó a la figura jurídica de propaganda enemiga. Y ahí se institucionalizó, inclusive, la falta de libertad, porque libertad, ¿para qué? Sin embargo, hubo intentos de ejercer a contrapelo esa libertad de expresión. Y, por ejemplo, en 1964 se publicó un libro de poemas titulado Novísima Poesía Cubana. Aquí los jóvenes lo que estaban planteando una especie de independencia. Se planteaban que ni estaban de acuerdo con una poesía que respondía exclusivamente al régimen, ni tampoco una que era evasiva y que por tanto se distanciaba de las multitudes. Esos fueron todos dispersos, después formaron un grupo de ellos, El Puente, y en definitiva algunos se integraron por el miedo, pero la mayor parte se puso en contra y se fueron muchos de ellos, entre ellos fundamentalmente Isel Rivero y José Mario, que después se fueron al exilio. Pero no terminó la cosa ahí, hubo también otros intentos de ejercer la libertad de expresión, que es el famoso caso de Berto Padilla, que todos saben que aquel libro del premiado, el libro Fuera del Juego, creó toda una conmoción y diríamos un puntillazo final a la falta definitiva de la libertad de expresión. Hay un caso también muy significativo, que es el caso de René Ariza. René Ariza, que lo conozco y que también Orlando lo conoce desde que eran jóvenes, cuando publicaba una revista, publicó unos cuentos fabulosos, ¿no? Y entonces trató de sacarlo del país. Fue apresado, lo condenaron a 8 años de prisión y sencillamente aquellos cuentos no tienen nada que ver con la política, sino sencillamente en la interpretación tendenciosa del gobierno, que inclusive hicieron una cosa que no funciona en derecho. Hay peritos mecánicos, peritos calígrafos, pero era
un perito literario, que es el que iba a decir la intención que tenían esos cuentos. Y esos cuentos lo llevaron a la prisión. Me lo encontré también en la prisión, fuimos otra vez, lo ayudé bastante porque estaba muy, muy deprimido por la injusticia que habían cometido. Y bueno, es otro de los casos en lo que por intentar la libertad de expresión, pues caen presos. Y entonces entramos a hablar un poco de esa manifestación, ¿comprende?, en el presidio político. Hay que dividir el presidio en dos partes. El viejo presidio, comprende, desde el 59 a la entrada de la década del 80 y los que después entraron en prisión por esas mismas cosas, manifestando o haciendo otro tipo de lucha, que fue la lucha por los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero en el presidio inicial, digámosles, el presidio convencional, o el viejo presidio, ¿verdad?, pues sencillamente hay una serie de peculiaridades que hay que notar en ese presidio. Primero, peculiaridad, el espacio del tiempo de las condenas. Hubo condenas hasta como el caso de Mario Chani, que cumplió 30 años de condena. ¿Entiendes? Pero también hubo, aparte de la masividad, también la prisión de las mujeres. Nunca ha habido en la historia política del mundo un presidio de más de 6.000 mujeres presas. Además de eso, una peculiaridad que yo quiero señalar, la peculiaridad de la capacidad de derivar el dolor en la dirección de la belleza. ¿Qué quiere decir esto? Eran hombres de lucha, hasta los campesinos que se habían alzado, que los habían apresado, hasta abogados o médicos, etcétera, etcétera, que sí tenían una formación sin duda, pero que no eran creadores, no eran artistas, muy pocos así que eran a la prisión. Pero sin embargo, esa capacidad de derivar el dolor en la dirección de la belleza hizo que algunos individuos se concentraran a buscar un modo de expresión y empezaron a escribir cuentos, a hacer pintura, a dar conferencias entre nosotros y a escribir poesía. Sencillamente, claro, esa era la capacidad, porque cuando, por ejemplo, un individuo como Ernesto Díaz era un pescador, como dice, era un pescador de tiburones, que nunca había escrito un poema. Fue a Cuba, fusil en mano, a luchar como miembro del Alfa 66. Y en la prisión, y como que se le reveló la posibilidad de escribir poesía. Y eso, cuando encontramos a un individuo como él, que escribe esto, esta espera constante, iluminada, amarga, va llenando de angustia mi cabeza, que se reduce a un punto negro en este mar de huérfanos. Pero en la noche larga, cuando el silencio me provoca, mi alma de gigante se revela, crece, estalla, y escribo un nuevo poema en mi cuaderno. Más claro no puede estar derivar el dolor en la dirección de la belleza. Y así fueron otros más individuos, muy pocos, que llegamos a la prisión, ya teníamos algún tipo de expediente en la vida cultural. Jorge Valls, Miguel Ángel Loredo, el cura, algunos pocos nada más, pero los demás, de una canalización a la angustia, al dolor, encontraron dentro de sí una etapa, una zona no conocida, una zona de creación. Y los que tomaron aquello como una canalización psicológica, cesado el estímulo, no escribirían más quizás, pero hay otros que después de eso, como decía González Martínez o Darío, el que siente la llaga, que sufra la picadura, bueno, pues eso seguirían escribiendo, como es el caso de Ernesto Díaz. Ernesto Díaz lo señalo porque de un hombre de lucha que fue fusil en mano, ahora es un hombre con una pluma en la mano, que ha escrito y nada menos que poesía infantil. Creo quizás, y sin creer, estoy seguro, que por ejemplo La campana del alba es, en mi opinión, el mejor libro de poesía en su género que teníamos en Cuba. Y eso fue este pescador de tiburones, como decía él, que encontró en sí una vocación con la cual seguiría para adelante durante toda su vida. Pues bien, hay casos también, por ejemplo,
que por un hecho de creación en prisión se le aumenta la condena, como es el caso de Tomás Fernández Travieso. Tomás Travieso, que ya estaba al borde, después de cumplir como más de 15 años de poder salir, escribió una novelita, no, un drama, un pequeño drama, en un solo acto, titulado Prometeo. Aquí se le puso en escena, se le puso Teresa María Rojas del grupo Prometeo. Y entonces allá, después que hicieron eso, lo volvieron a meter para la cárcel hasta que cumplieran unos cuantos más años. O sea, que hasta en ese lugar tan complicado salía afuera la libertad de expresión. Esa que realmente es diríamos, el aspecto que hoy estamos buscando. Vamos a ver qué más que vi aquí. Pues bien, tenemos que ver que los temas que se enfocaron fueron muchos. No solamente fue un panfleto político, no. Hubo poesía religiosa y muy buena como la que escribió Jorge Val. Hubo las otras motivaciones que llevan a todos los que se ponen frente a la vida y a través de su medio expresivo van exponiendo aspectos que a todo el mundo nos toca. O sea, lo que tiene la poesía, y en esto va la defensa de nosotros, pues sencillamente que se anticipan o dicen cosas que los demás sienten, pero que no pueden decirle igual. O sea, ayudamos un poco a comprender la vida, a reconocerla en cada uno. Quiero señalar, para no tomar más detalles, me estoy llevando más tiempo, creo que me pongan ahí el correctivo, pero no puedo dejar de decir, aunque sea un poema, de aquellos que se escribieron en prisión. Y he escogido el poema del sacerdote Miguel Ángel Loredo, comprende, que tanto bien hizo con su prédica allá en la prisión, un poema que él escribe, y me acuerdo el nombre, para 3 presos. El señor de 3 presos. Uno de ellos se había suicidado, se había ahorcado, el bitongo le decíamos, ¿no? Entonces, pues Miguel Ángel Loredo escribe esto que realmente tiene tanto impacto como una buena misa. Nunca tuviste una mujer en la calle, tuya, propiamente tuya. Nada sabes del semen eficaz hasta los hijos certeros, ni la violencia de sometimiento que logra el cariño. Tú solamente 2 veces te acostaste con el amor prestado, Marina 105, 3 pesos y olas deshechas por el malecón. Tú fuiste preso hasta 10 años, tenías 17. Nadie puede volver ahora a juzgar. Yo te bendigo en el nombre de cualquier mártir. No se sabe el nombre vedado, tú, analfabeto, carne carroña de cañón, rumbero, vacilador, santero, consignado, travieso, llevado, ignorante e ignorado. Buena gente. 9 años preso, 3-1-4-3-8, tatuado. Nadie se atreva a juzgarte. Yo te bendigo en el nombre de todo un pueblo. Tercero, ni el desprendimiento a un vacío de solo 1 metro de tus pies pudo desfigurarte la sonrisa. Eras de nieve, blanco. Los hijueputas no se vuelven locos, no se ahorcan. Yo te bendigo en el nombre mismo de Dios. Después, extinguido aquel presidio, vino otro presidio más nuevo, ya con los que entran en este presidio, ya tienen una formación previa, han estado luchando por los derechos humanos, tienen unos conceptos distintos de las cosas, y empieza a caer estos nuevos presos, ¿verdad? Que en definitiva tienen en el fondo la misma motivación y han sufrido los mismos achaques. Por ejemplo, surgen entonces Raúl Rivero, Manuel Vázquez Portal, Jorge Rivera Castillo y Ángel Santiesteban hasta el día más reciente. En resumen, los poetas que quiero citar también para completar esta lista de poetas que por su expresión literaria fueron a prisión, les desarticuló la vida, terminaron en el exilio. Y esto lo ha cogido el escritor José Abreu Felipe en un ensayo que es La poesía exiliada y pateada, donde él cita
Él cita a los poetas Eddie Campa, José Oliva, René Ariza, Reinaldo Arena, Esteban Luis Cárdenas, Roberto Valero y David Lago. Estos escritores sencillamente pasaron por las cárceles castristas y de aquella caída en la cárcel vino un desarraigo especial, desarraigo en la sociedad en que vivían, y salieron así al mundo traumatizados con la experiencia que habían tenido y también desarraigados en el exilio. Mañana es el día de la Declaración de Derechos Humanos y hoy el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio hace un breve recuento en honor de esos héroes de la lucha por la libertad de expresión con la simple consigna de prohibido olvidar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por ese recorrido del dolor de los poetas y los escritores cubanos. La segunda ponencia está a cargo de Ana Olema, la censura en el arte cubano. Que nos disculpe, porque ella hubiera gustado de un proyector para poner imágenes visuales, pero bueno, eso es una tarea que Albertini tendrá en el futuro que asumir cuando vengan aquí a dar las exposiciones. Ana nació en Holguín, no hace mucho, en el año 86. Está activa con una producción de artes visuales y pensamiento. Estudió en la Cátedra de Arte de Conducta del proyecto pedagógico de Tania Bruguera, un programa de arte político. Su obra ha sido expuesta en la Bienal de Corea del Sur, en la Bienal de La Habana, en la Bienal de Liverpool, además de participar en diferentes exposiciones colectivas dentro y fuera de Cuba. Su trabajo visual siempre ha estado a la par de su trabajo como activista y de infoactivista en la lucha por el rescate de los derechos y las libertades de Cuba. Su vocación política la ha llevado a ser una vocera de intereses de su generación en el exilio. Es cofundadora del proyecto Despierta Cuba, Chancleta Power y Un Día para Cuba. Hace más de 3 años trabaja como productora del Canal 41 con nuestro colega Juan Manuel Cao en el programa El Espejo. Un aplauso para esta joven cubana. Bueno, primero que nada quiero agradecer este espacio que me están brindando, la invitación que me han hecho, de verdad lo agradezco profundamente, porque sé que es un espacio donde han pasado personas maravillosas, personas inteligentes, personas valientes, más valientes que yo. Y yo siempre digo que como estuve tanto tiempo amordazada, a pesar de que peleé y fui de esas excepciones quizás de mi generación de pelear hasta el final por la libertad, que la libertad de expresión, ¿no? Una de las libertades más importantes del ser humano, que debe ser simplemente intocable. Como estuve todo ese tiempo tan amordazada, cada vez que se me brinda un espacio, yo lo agradezco y lo tomo, ¿no? Porque es que uno tiene muchas ganas de hablar y de ser escuchado, ¿no? También es maravilloso porque estamos pensando sobre el día de mañana, que es el Día de los Derechos Humanos, ¿no? Y vivimos en un mundo que quizás no es tan libre ni como pensamos ni como queremos, ¿no? Hay muchos lugares en el mundo donde hay un oscurantismo todavía fuerte y desgraciadamente venimos, ¿no?, de uno de esos lugares del mundo donde todavía hay una sombra, ¿no?, donde todavía la libertad humana, la esencia humana no es respetada, fue totalmente secuestrada, quitada. Es importante decir que sí se ha hecho una lucha fuerte por rescatar esa luz, pero aún no es que hemos perdido, aún no hemos ganado. Hay una diferencia, creo, en eso. Quiero comenzar, quiero hablarles de arte cubano. Me hubiera gustado mostrarles imágenes porque cuando se habla de artes visuales es mucho más fácil con imágenes, ¿no? Pero no importa, vamos a conversar sobre el tema. Yo siempre pienso, ¿no?, con respecto a las artes visuales, y me voy a referir a Boris Groys, que es un teórico alemán muy interesante. Él escribió una obra que se llama La obra total de Stalin. Y en este escrito, este señor que también vivió el comunismo, ¿no?, lo sufrió, explica cómo en la época de Stalin, ¿no?,
el arte desaparece y quien se convierte, digamos, en el artista total, en el artista, el superartista, es el proyecto político y el dictador como tal. Entonces, esto me sirve para ejemplificar qué es lo que ha pasado con las artes visuales en Cuba, ¿no? Cuando este tipo de procesos llega, las expresiones culturales son totalmente subyugadas, ¿no? Y artísticas a ser parte de la construcción del proceso social. Entonces, termina el castrismo, ¿no?, siendo el gran artista, y termina el comunismo siendo el gran artista, el gran creador. Y por esta razón vimos en el proceso de ese sistema, ¿no?, el desarrollo de la dictadura y su radicalización, vimos cómo en una primera etapa, simplificando, en los 70, ¿no?, hubo toda esta serie de artistas que tuvieron una vocación a pintar el paisaje, el tojocismo, como nosotros nos gustaba decir en la escuela, ¿no? Ah, no, eso no está bien si no pones una tojosa, ¿no? Porque evidentemente el castrismo y ese tipo de sistemas, los sistemas liberticidas, ¿no?, no quieren que tú reflejes una realidad, ni siquiera la cuestiones desde sus posturas. Esa es una de las razones por la que el sistema promovió mucho tiempo el paisajismo. De hecho, puedo decir, ya estando en mi generación, o sea, ya estando activa dentro de las artes visuales, recuerdo cómo el ministro de Cultura, Abel Prieto, hizo un llamado nuevamente a la vuelta al paisajismo. Vamos a lo bucólico, aquí no está pasando nada, ¿no? Y podemos contraponer eso con el combate que se hizo en Cuba y que se hizo en todos los países que este tipo de sistema se ha aplicado y que ha fracasado, evidentemente. Tenemos pruebas más que suficientes. Es increíble que todavía hayan personas, intelectuales y artistas que estén, y ahora voy a hablar de eso, que todavía quieran simpatizar, coquetear y apostar por ese tipo de sistema. Pero bueno, lo podemos contraponer, el tojosismo, como yo le estoy diciendo jocosamente, contra... Explica lo que es la tojosa. La tojosa es Algunos cubanos que están aquí, pero son citadinos completos. Ah, sí, claro, también. Bueno, sí, un animalito. Eso nosotros lo decíamos como más pequeña, sí. Pero lo decíamos como que aparezca un animal, un pajarito, ¿no? Algo ahí. Entonces era como contraponer eso con el combate al abstraccionismo, por ejemplo. Y tenemos el caso de Raúl Martínez, no sé si conocen la obra, ¿no? Raúl Martínez tiene una primera obra de abstracta muy buena, o sea, extremadamente genial. Tenemos que recordar que tuvimos el concretismo, que fue un momento en los 50, estoy hablando de no época precomunismo, donde el arte cubano por primera vez en el mundo estuvo a la par de lo que se estaba produciendo en Nueva York, en París, ¿no? Y cuando nos vienen y toman el poder y nos secuestran, vuelvo e insisto en esa figura, vemos cómo la obra de Raúl Martínez evoluciona a estos cuadros, que es el famoso pop tropical, donde se cree que hay un cierto cinismo y es el miedo, ¿no? Y es el miedo de que, luego voy a citar a Renata Arena, tomando en cuenta que se ha estado pensando su figura esta semana, el miedo atroz de los primeros, sobre todo los primeros artistas, porque es que el castrismo, en los primeros años, y sobre todo uno como generación que va descubriendo después toda la información, porque hay que entender, ¿no?, cómo es ya nacer, y lo pongo en mi caso, cómo es nacer en el año 86, el año de la rectificación de errores, según él, y cómo es crecer, incluso en mi casa, que es una casa despierta en el sentido que eran cuentapropistas, no tuvieron que involucrarse en ningún sentido, ¿sabes?, con el sistema necesariamente más de lo que te involucra, porque el sistema tiene una fórmula de complicidad involuntaria. O sea, estamos hablando desde la educación, que como sabemos que tú no eliges, ya sobre todo después del 61, tú no eliges ser parte del pionerismo, tú no eliges ser parte de los CDR, tú no eliges, o sea, el mismo sistema te pone en una complicidad al final que es involuntaria. Esa es una de las cosas más criminales del sistema, ¿no? Entonces, o sea, lo decía porque uno como artista o como creciendo, y cómo tú te vas percatando de cosas y
y después descubrir la verdad. O sea, es un trabajo único, es una batalla personal, individual, que tú tienes que hacer todos los días de este mundo. Y en esa primera época del castrismo, y luego revisando los datos y un exilio después, que me ha dado la oportunidad de lo que ya sabía, lo sabía, y descubrir tantas cosas, ¿no? Fue atroz. Estamos hablando de masividades. O sea, presos, o sea, de presos, lo que hablaba de las mujeres. Yo hice un trabajo en la casa de presos el año pasado, justamente en diciembre. Hice una infografía instalativa y que se llama Los años de conciencia, donde yo sumaba a partir de un documento actual, los presos políticos actuales, sumaba todas las condenas y la condena la arribaba a más de a un milenio, ¿no? A un milenio de cárcel los presos actuales, ¿no? Pero tuve la suerte de estar ahí un tiempo y trabajar ahí los días que montaba la exposición con Abelito, con José Luis, y era increíble la cara que ves en la casa de presos de niños. O sea, ¿qué terror no puede también haber sentido, ¿no? Los artistas. Y eso influyó en el arte cubano, y vemos esta etapa, estoy simplificando, por supuesto, donde paisaje. ¿Dónde? Una salida del río, estoy hablando de artistas que hoy por hoy están colocados en la CUS, son cortesanos del poder. Y nos preguntamos por qué los artistas, ¿no? Porque podemos hablar de la censura y puedo mencionar ahora los ejemplos concretos, pero también habría que preguntarse por qué los artistas en estos tipos de sistemas, en los totalitarismos, ¿no? Coquetean con el poder. ¿Por qué se quedan ahí? ¿Por qué incluso artistas de otros lugares del mundo terminan coqueteando? Estoy hablando de artistas norteamericanos, documentalistas, músicos. Sienta fascinación por ese tipo de sistema. Huerta de Soto, que es un libertario español, lo explica muy bien. El libertarianismo, me estoy refiriendo a la escuela de Hay, a la escuela de Ayn Rand, ¿verdad? De Mises. Él tiene una charla muy buena y él explica por qué los artistas se abrazan este tipo de sistemas, y es porque odian el capitalismo. Parece una cosa muy dispar, pero odian el capitalismo en el sentido de que el artista no quiere competir en el mercado, nos creemos mejores que el resto de la humanidad, y entonces ese tipo de sistema te va a brindar una plataforma que que una sociedad libre no te va a brindar, porque tú tienes que ganarte tu espacio en este mundo competitivo, ¿no? Y tienen un Estado que pone todos los recursos a tu servicio. Estoy hablando de que le gusta tu obra, ¿no? Lo van a pasar por la televisión. Y es la única televisión que hay. Y entonces todo el mundo obligado te va a ver. Y todas las instituciones son del sistema. Y le gusta tu obra o no, ellos, si tú estás con ellos, vas a tener un UNIAC, ¿verdad? Y te van a publicar, sea bueno tu libro o no. Nadie te puede, no tienes con quién. Entonces es muy sabroso, ¿no? Ya es muy sabroso decir, bueno, tengo todo a mis pies. Entonces, pongo un ejemplo, Olga Tañón, un ejemplo más cultural, por decirlo, y vemos cómo esa señora va, y yo digo, bueno, el problema está en que le ponen todo un país de esclavos, una serie de espectadores que no tienes que ganarte. Tú no tienes que ganarte, no tienes que competir. Después de eso pasa toda esta época y viene la etapa de los 80, que cuando tú estudias en la escuela, te lo ofrecen, ¿no? Te lo muestran como una etapa crítica, sobre todo porque hubo una migración que tenemos todavía artistas aquí en Miami. Pero a mí siempre me pareció interesante en los 80, y que fue quizás la época del arte cubano que me influyó. Estoy hablando, por ejemplo, de Tonel, Lázaro Saavedra, también formas de hacer la obra, ¿no? Estas cosas antropológicas, también una rebeldía estética, porque recuerden que el arte, yo siempre digo lo siguiente, cuando estoy haciendo una diferencia entre el arte y cuando hago activismo, ¿no? Y es que cuando hago arte, como casi todas las producciones estéticas, intelectuales, ¿no? Tú estás no solamente denunciando, no solamente hay una denuncia directa. En el activismo, aunque tú uses recursos estéticos, culturales, tú haces una denuncia directa. Tu objetivo es denunciar y poner el hecho sobre la mesa, ¿no?
Cuando tú haces arte, para mí, en mi caso, no es solamente denunciar, aunque en mi mente tengo todos los tópicos fueron políticos desde el principio, sino también es analizar y deconstruir. O sea, hay una diferencia también, no solamente tú estás denunciando, sino que tú estás pensando el proceso, hay otro tipo de trabajo. Hay cierta diferencia en ese punto. Entonces, los 80 que tienen todavía este halo de rebeldía, donde además se sufrió, estaba hablando del castillo de la exposición en el castillo de la fuerza, estoy hablando del juego de pelota, que es, no sé si conocen lo que estoy hablando, a lo mejor no, el juego de pelota fue, los artistas no tenían dónde exponer en los 80 y decidieron como colgar los guantes y dijeron, nos vamos a jugar pelota. Como no tenemos dónde exponer, nos están censurando, no nos dejan hablar, nos vamos a jugar pelota, ¿no? Entonces es un hito importante porque eran los artistas plásticos como una forma de protesta, no vamos a hacer nada, nos vamos a jugar pelota, ¿no? Y vimos, pero esa generación, incluso cuando tú la estudias, te la organizan de una manera que es que ellos están criticando el sistema, pero que son hijos del sistema y que de alguna manera ellos no querían como cambiar el sistema, sino toda una jerga, sino reformar aquello, ¿no? Y a mí siempre me pareció muy curioso eso, ¿no? Otra cosa importante en el arte cubano, y pienso que todo esto se conecta, por qué la censura es posible y por qué la censura se ejecuta, y yo creo que no solamente tiene que ver con que hay un Estado comunista que tiene las armas, que está por la fuerza, que aplica la violencia, que te puede desaparecer en un suspiro, por supuesto que sí, ¿verdad? No solamente tiene que ver con eso, tiene que ver con las personas también. Tiene que ver con las personas. Yo revisaba unas imágenes de cuando te mandaban a paredón y tú decías, bueno, esa gente que te están mandando a paredón, o sea, ¿qué pasa con esa gente interna? ¿No? Esa histeria colectiva, esa presión colectiva, te llevas ahí. Y yo recuerdo una anécdota, ahora no sé comprobar si es verdad o no, pero pudo ser muy posible. Hubo una exposición en la galería de L, sí, en la galería de L, también en los 80, donde un artista, ahora no recuerdo, había trabajaba con la figura de Guevara y un poco que lo volvía como una broma, ¿no? Ni siquiera cuando tú ves esas obras ahora son muy inocentes, fíjate. Pero para ellos cualquier cosa es una cosa grave. Y según me contaban, no fue necesariamente un militar que vino, una persona del DCE, de la G2, no. Los primeros que empezaron a protestar eran la gente. Gente que sí, de alguna manera, o estaban convencidos o estaban... O sea, esa complicidad o no sé cómo decirle, ¿no? ¿Qué pasa con los colectivos? Yo digo que en ese tipo de sistema, una de las características es que, como es la tribu, ¿no? Estoy usando un término randiano, tú en la tribu haces cosas, te atreves a hacer cosas que tú solo no haces. Tú te escudas tras la masa, tú te escudas tras... Tú sabes, yo no tengo responsabilidad. Yo para el año pasado hice como un experimento social en el Vista Festival de aquí de Miami, del exilio, donde yo hablaba sobre las balas de salva, ¿no? Y entonces puse a las personas, les di como unas pistolas que eran de plástico, unas estaban cargadas y otras no. El video es súper impresionante porque a pesar de que no era pistola de verdad, estaban pintadas de negro, había un ambiente. Y yo, bueno, los voy metiendo en ritmo, le voy diciendo, bueno, ahora apunten, no sé qué, ahora disparen. Todo el mundo disparó. Y dispararon porque yo le había dicho que uno de ellos, que solamente uno de ellos tenía la bala. Entonces era como un experimento, o sea, para explicar cómo tú en el colectivo vas y apuntas porque tú no tienes responsabilidad. Estamos hablando de que sabemos que oficiales de Hitler, ¿no? De la SS, usaron ese argumento en los juicios. Decir, bueno, no, es que a mí me daban órdenes. Yo no tengo nada que ver. Entonces, la censura también es posible por ese tipo de actitudes dentro del gremio intelectual. El artista... Y voy a los 90, estoy haciendo esto, es un time lapse. En los 90, que es esta generación que entra en el mercado, donde sale Cacho, señor Cacho,
vienen, pasa algo muy interesante y que está pasando ahora mismo y pasó con la administración pasada y con toda esta cumbancha del deshielo, mi opinión. Dijeron, no, en los 90 se cayó el bloque soviético, hay que ir a Cuba a comprar arte. Oye, es increíble, o sea, cómo somos una especie de zoológico, ¿no? Hay que comprar antes que se acabe el comunismo, ¿no? Y gracias a eso, una serie de artistas despuntaron, estoy hablando de los carpinteros, Tania Bruguera, con la que tuve el honor de estudiar, de que ella creó un espacio alternativo, ahora voy a hablar de eso rápidamente. Garaycoa, Cacho, que luego sabemos que es el ejemplo máximo de cómo un artista puede ser un cortesano del poder. Y esa generación tiene algo peor. Y es que cuando también te la estudian y te la explican, te dicen que habían usado el cinismo, que es una generación cínica. Y a mí me parece algo alarmante, porque tú te imaginas, no, nosotros somos una generación que somos cínicos, ¿no? Que el cinismo es uno de los ingredientes más importantes. Bueno, sí. Hay dos opciones para los artistas en este tipo de sistema. Bueno, tres opciones. Una es, eres honesto contigo mismo y asumes las consecuencias. Estoy hablando de primero el ostracismo, después repudio, ya si te pasa la raya a la cárcel, por supuesto. La otra opción es irte del país, ¿verdad? Que también tiene un precio y voy a comentar algo al respecto. Y la otra es ser un cínico y estar ahí con el poder. Es lógico, estamos hablando de un país donde todas las instituciones artísticas, donde todo, incluso las cosas que hoy centro de Cuba, todo es del Estado. Es una cosa que, o sea, cuando tú vas creciendo, dices, bueno, sí, no, todo es del Estado, todo, lo que pisas la calle es de Fidel, ¿no? O sea, ya que es el colmo, ¿no? Y en ese ritmo es que se estudia artes visuales en Cuba, imagínense. O sea, le estoy contando esto para que vean, porque la educación es un factor importante. De hecho, una de las cosas que me marca a mí es que yo no estudié dentro del sistema, sino que yo estudié en un proyecto alternativo de Tania Bruguera, donde ella, por toda la trayectoria que tenía aquí en Chicago, ya con una solidez intelectual, estamos hablando de unas artistas más importantes del arte cubano, de performance, y logró establecer ese espacio ahí, evidentemente, por supuesto, negociando con el sistema, en el sentido de que negociando con artes plásticas, un forcejeo, pero sobre todo al principio siempre es primero la disidencia y después la oposición. Primero tú estás o sea, tú disientes primero y ya después tú saltas y dices, bueno, ya, aquí yo lo que quiero es que tú te vayas porque yo quiero vivir de otra manera, tú no puedes estar ahí más tiempo, ¿hasta cuándo tú vas a estar ahí, no? Entonces, primero es la disidencia. Tú haces un forcejeo con las instituciones, un guiño, un doble lenguaje, es normal, es un proceso natural en el vivir dentro de eso y despertar totalmente, ¿no? Despertar hasta manifestarte, porque a veces estás despierto y no te quieres, lo que no quieres es decir que estás con los ojos abiertos, ¿no? Y eso fue una de las cosas importantes para mí, el haber estudiado fuera del sistema, ¿no? Es muy difícil que un artista formado de esa manera logre radicalizarse. Sin embargo, hay grandes ejemplos, por supuesto, que se han dado a lo largo de los años, pero también de mi generación. Quizás, por supuesto, uno de los artistas más conocidos por su activismo es Danilo Maldonado, que estuvo en prisión al borde de la muerte por una huelga de hambre. La misma Tania, que podemos, ya te digo, podemos debatir intelectualmente, ideológicamente determinadas cosas, pero evidentemente quieren una transformación, un cambio total en el sistema. Y lo más importante, más allá de eso, lo que tenemos que debatir aquí es que todo artista tiene que expresarse y no recibir consecuencias ni castigo por eso. Eso es lo más importante. Nos gusta o no, la libertad de expresión no tiene límites. No tiene límites, aunque parezca que no tiene límites. Y siempre pongo el ejemplo que Rothbard escribe en su libro el Manifiesto de la Libertad. Él pone el ejemplo de esto, que esto es un cine, y llega una persona y dice, ¡fuego, fuego! Y salimos todos corriendo, y corremos todos, y rompemos la silla, y le pegaste a este, y rompiste el ojo al otro. Ok, la pregunta es, ¿castigamos a esa persona que gritó fuego, fuego en falso por su libertad de expresión?
yo. No es por su libertad de expresión. Esa persona va a ir a la cárcel por daño a la propiedad privada. O sea, no es el hecho de expresarte, es que tú con lo que te expresaste hiciste un daño físico. Entonces, la libertad de expresión, y aquí en este país estamos también teniendo una batalla grande con ese tema, para mí es infinita. Mientras no, o sea, mientras no hay un daño a tu cuerpo ni a tus propiedades, no hay castigo. Entonces, la persona tiene que expresarse libremente, ¿no? Absolutamente. En la actualidad, vivimos tiempos muy complejos. Tuvimos, no sé si vieron recientemente, bueno, tenemos unos artistas que intentaron, es muy curioso porque es que, como decía Luis Otero, este artista que intentó hacer una bienal alternativa y ahora fue preso, a lo mejor lo vieron en las noticias, él decía que a ellos no se les puede ni halagar. Eso es muy, no se les puede ni halagar porque es que, o sea, ellos no comprenden nada. Hubo una obra de teatro reciente en el Círculo donde también trabaja Lía Villares, que no puede salir del país, está regulada así, porque sí, no puedes salir, no puedes entrar, ellos tienen todo el control, es infame. Y lo más interesante de este hecho de censura, y ya voy a terminar, este hecho de censura es que la policía había ido ahí a no dejarlos hacer la obra y ni siquiera sabían de qué iba la obra, no habían leído la obra, no nada, no hacía falta que leer la obra, ¿no? Entonces es como Minority Report, la película, ¿no? Yo te castigo antes de que yo me imagino y simplemente pues recibes un castigo. Pudiera seguir hablando y lo ideal hubiera sido mostrar obras y después quizás les voy a proponer para que me gustaría presentar mi dossier de las cosas que hice desde Cuba. Quizás si les interesa, sería interesante y con otro grupo de artistas. Hay otra cosa importante que los artistas sufrimos, bueno, la cárcel, el ostracismo, como decía. Yo recuerdo cuando ya yo pasé mis primeras obras, que son más de performance y tienen que ver con libros, que son como no ficciones, instalaciones, ese tipo de cosas. La primera etapa era sobre el adoctrinamiento en Cuba. Yo trabajo mucho con el absurdo, ¿no? Como me gusta mucho el absurdo, cosas que pueden ser posibles pero no son porque son ridículamente algo así. Entonces era sobre, me interesaba analizar el adoctrinamiento en Cuba, el pionerismo, ¿no? Y quería desmontar cómo un sistema lograba lavarle el cerebro a las personas, ¿no? Y ridiculizaba el lenguaje de la metodología en la investigación, como yo decía, y toda la neolengua esa que ellos arman de marxismo histórico. Y esas primeras obras fueron relativamente asimiladas, a pesar de que, por ejemplo, en el Centro de Desarrollo, hablando de censuras concretas, me desmontaron una exposición a última hora, a pesar de todo, pero todavía esas obras, de alguna manera, ellos la asimilaban porque como bebías de la estética de ellos y ironizabas y eras como algo así, lo asimilaban, yo creo que de alguna manera. Ya cuando yo doy un paso más allá, así es sobre el 2009, y es cuando yo descubro, y siempre lo digo así, cuando descubro, porque además estamos hablando de un proceso de mi edad, recuerden que en el 2009 que edad tenía, también hay que ver el crecimiento de la persona con su realidad. Voy descubriendo que hay una oposición activa en Cuba. Oh my God, eso fue para mí fascinante. O sea, oh my God, hay gente aquí, pero yo siempre digo, la distancia de la información en Cuba es que, por ejemplo, lo remolcado el 13 de marzo, yo lo conozco en el año 2007, nunca se me olvida porque me marcó para siempre y me lo da Beatriz Gado, una curadora muy, muy importante en mi vida, una curadora relativamente marginada, o sea, al borde del sistema, a pesar de que lograba escribir para algunos medios estatales y tal, pero que fue importante en mi vida, y ella me lo enseñó un papel y dice, no puede ser, sí puede ser, no puede ser, sí puede ser. Estamos hablando de cuántos años de distancia, ¿no? Hay entre el hecho y entre que yo me entere, ¿no? Pero ya cuando paso ya yo no quería tocar ningún tema, o sea, no quería más un símbolo de ella, yo quería trabajar sobre la oposición en Cuba. Recuerdo que esa etapa le puse la rebelión postergada. Quería analizar esos procesos. En esa etapa hice un libro, una no ficción, que es una constitución de Cuba libre, y tiene parte de verdad y parte de ficción, y hace todo como un libelo. Y ya para esa etapa, ellos ya no querían, ya tú eras feo, ya tú estabas tocando temas
que no les gustaban a ellos. Ya tu obra no era buena, era fea. Ese es uno de los recursos que ellos usan para censurar y que tú llegas a la autocensura. Hacerte creer que tu calidad estética no es buena, que tu obra no es buena para que tú termines autocensurándose. Pudiera seguir hablando. Lo más interesante aquí es que en el exilio también estamos viviendo... es difícil, las instituciones aquí norteamericanas, si no estás en Cuba, no te exponen, no te dan una beca. Y eso sería ya otra discusión, pero que también se recibe fuertes golpes también por estar fuera del país, estar exiliado y sobre todo mantener una postura consecuente aquí en el exilio. Ya me voy porque ya estoy pasada. Fueron exactamente 20 minutos con un segundo. Muchas gracias por esta exposición, creo que una exposición que a todos nos enseñó un poco de una etapa de la cultura cubana de la cual no tuvimos acceso. Precisamente uno de los puntos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que más de cerca nos toca a los que estamos en el medio de la prensa es el 19, que dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Precisamente la prensa ha sido uno de los medios más castigados, más reprimidos, una de las primeras expresiones de la opinión cubana, al cual el régimen enseguida atacó, prohibió, amordazó, envió a la cárcel a periodistas, al exilio, y el recordar, el decirlo, creo que sobre todo a los periodistas es como un leitmotiv en su vida. En la introducción del archipiélago Gulag, Alexander Solzhenitsyn, que creo que escribió la obra más genial de toda la literatura soviética, no solamente con esa denuncia del sistema totalitario, sino por toda la obra que hizo posterior, el pabellón de cáncer, las ruedas rojas, etc. Pero en la primera página del archipiélago Gulag, él pide perdón. Y pide perdón y dice, perdonadme porque no lo vi todo, porque no lo supe todo y porque no lo intuí todo. Más allá de la denuncia que nosotros podamos hacer, de decir, hay más horror y hay más crímenes detrás. Y por eso el seguir investigando, el seguir denunciando, debe ser nuestro propósito. Y precisamente Pedro Corso, hace años, cuando nadie hablaba de la memoria histórica, habló y se puso como tarea crear un instituto para recopilar todo lo que se pudiera para denunciar la represión, para constatar la necesidad de tener nuestra propia historia, no aquella que quieran cambiar o tergiversar u omitir. Creó el Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo Cubano. No la memoria histórica per se, abstracta, sino la memoria histórica contra el totalitarismo. Y creo que aquella idea pequeña, aquella idea que en un principio parecía quijotesca, se ha convertido en un proyecto gigante, en un proyecto al cual todos aportamos, queremos aportar o debemos aportar, porque es precisamente esa memoria la que nos hará a nosotros no repetir todo lo que hemos vivido. Precisamente Pedro es nuestro próximo panelista. Muy buenos días y gracias. Gracias a Álvaro Alba por esta oportunidad y a José Antonio Albertini, porque realmente este es un tema caliente. Caliente si lo vamos a enfocar en la medida de nuestro pasado reciente. En muchas ocasiones tendemos a disminuir nuestra responsabilidad, la responsabilidad de nuestros familiares y amigos en los errores del pasado. Y aquí hay muchísimos culpables. Culpables por omisión, culpables por participación. Y hay un número importante de culpables que nosotros tendemos a defender
los intelectuales. Los intelectuales suelen ser las primeras víctimas de las dictaduras, pero también son los primeros victimarios de las dictaduras, porque son los intelectuales, en gran medida, los que le prestan servicios a los dictadores, a las fuerzas brutas, para que se establezcan patrones de conductas, patrones de control sobre los cuales someter a la población y en particular a aquellos otros intelectuales que ponen reparo al nuevo discurso del gobierno recién estrenado, que pretende aproximarse a una dictadura. Yo recuerdo en mi casa en el año 58, es difícil recordar, el año 58 a estas alturas, casi 60 años después, llegaban 3 periódicos, Excelsior, Prensa Libre y El Crisol. Mi tío Orlando, que en paz descanse, era un lector permanente y constante de todos los medios informativos que nos llegaban y también un oidor regular de todos los noticieros que en Cuba se producían, que estoy seguro que Albertini nos podría decir cada uno de esos noticieros, porque la memoria que tiene José Antonio para nuestra historia reciente en los medios de comunicación es asombrosa. Pero bien, esos periódicos fueron desapareciendo. Fueron desapareciendo porque en Cuba se estableció, a partir del año 59, un control de información o de la información sin precedentes. El régimen de Fulgencio Batista, la dictadura de Fulgencio Batista, establecía una censura periódica en los medios, 90 días, 45 días, 120 días, 180 días. Esa censura era específicamente con los temas políticos. Pero cuando esa censura terminaba, aquellos periódicos, aquellas revistas, y recuerdo a la revista Bohemia, sacaba todo el acumulado noticioso de todos los acontecimientos que habían tenido lugar en el periodo de censura y los publicaban de golpe. De hecho, la censura era temporal, porque había la posibilidad de conservar esa memoria y de representarla de una sola vez en un medio informativo. Se estableció otro tipo de censura junto a esta, de la eliminación de los medios, y fue que en el propio año 1959 la dictadura intervino medios informativos, no los subastó como se supone que se debe hacer, se lo dio a sus perros de presa, a esos intelectuales que estaban listos a servir a la nueva dictadura. Y ese es un punto importante, considero yo, y es cómo este tipo de régimen siempre encuentra servidores. Quizás, como bien decía la señora Ana, porque son cómplices por simulación. Yo diría que son cómplices involuntarios, pero también es una complicidad muy cómoda. Porque cuando nosotros le decimos a un amigo nuestro, como tengo la experiencia, yo no le hablo a mis hijos de lo que es realmente este gobierno porque van a tener que vivir aquí. Eso es complicidad por conveniencia, para sobrevivir, para no buscarse problemas. Y como dice mi esposa, a veces es mejor ponerse colorado una vez y no esperar a que lo pongan a uno colorado. Hay que tener coraje y decir no. Y es tiempo siempre para decir no. Nosotros recibimos de Cuba hoy en día un número importante de informaciones muy dolorosas, muy penosas. Pero esas informaciones que se producen es porque encuentran cómplices en los medios de información y en los centros laborales para participar en esa gestión quizás involuntaria, pero que es una involuntariedad muy agradable porque no nos trae problemas, no nos buscamos problemas. Y lamentablemente en una sociedad totalitaria los problemas
hay que buscárselo porque de todos modos lo van a buscar a uno. En Cuba se estableció esa censura. Después no hubo censura. Se eliminaron los medios por completo. Habían medios que solo servían al gobierno. Yo no puedo olvidar aquel periódico Revolución, con titulares de 6 pulgadas, dirigido por Carlos Franqui, porque los nombres hay que decirlo. No podemos participar en una censura cómoda. Hay responsabilidades y todos nosotros tenemos un nivel de responsabilidad. Aquellos titulares de 6 pulgadas de Carlos Franqui que decían paredón, no decían otra palabra, era paredón, no importaba a quién le dieran paredón. La cuestión era quién era más extremista, quién era más abusivo y quién demostraba más fidelidad al gran gurú que era Fidel Castro. Tenemos un caso reciente, la muerte de Armando Jar, como en su momento lo fue Alfredo Guevara y otros nombres que no vale la pena mencionar. Pero ahí tenemos 2 bonzos del castrismo que pusieron su intelecto, su conocimiento, a pleno servicio de la dictadura totalitaria. Ellos no fueron individuos seducidos por una personalidad como tal vez ocurrió con Gabriel García Márquez. No, no, no. Ellos fueron individuos que participaron en el proceso para establecer la dictadura, participaron en ese proceso y estaban conscientes y tenían pleno conocimiento de todas las cosas que hacía la dictadura para mantenerse en el poder. Desde hace muchos años lo discuto con mi hermano Ángel Cuadra. Y yo le decía a Ángel Cuadra que en Cuba se estableció una dictadura en pleno año 1959. Y la primera marca la pautó, la primera pauta para ser preciso, la establece el doble juicio a los pilotos, que después de ser absueltos por la propia voluntad de Fidel Castro, vuelven a ser juzgados y condenados. Después de esto tenemos el golpe de Estado, porque hay que decirlo por su nombre, no la renuncia de Urrutia, no, el golpe de Estado a Manuel Urrutia, que nunca fue presidente, hay que decirlo, porque quien decidía y mandaba en Cuba siempre fue Fidel Castro. Más adelante tenemos el caso de Huber Matos, otro caso realmente incomprensible, y por último el famoso Congreso de los Melones, el 10º Congreso de la CTC en noviembre del 59, donde se establece una dirección, entre comillas, revolucionaria, pero que realmente fue impuesta por Fidel Castro. Y estoy hablando que en ese Congreso participaron un número importante de hombres y mujeres que cumplieron largos años de prisión, que enfrentaron el totalitarismo, pero que muchos de ellos, y estoy hablando de intelectuales también, aparte de líderes obreros, muchos de ellos creían que Fidel Castro no estaba asociado, vinculado, identificado con el dogma comunista. El propio Armando Jar, y esta nota me la trae mi amigo Álvaro Alba, el 24 de octubre, en la celebración del Día del Reportero, escribió: la objetividad es un mito de la civilización. La única base de la objetividad es aquella que refleja a la opinión pública. ¿Y dónde está la opinión pública? Esto es un intelectual. Mientras los guajiros del Escambray ya estaban enfrentando la dictadura, lo que dice el intelectual Armando Jar y otros intelectuales más, no solo Jar. Dice, ¿y dónde está la opinión pública? Repito, cuando habla el doctor Castro, lo hace en nombre del pueblo y por lo tanto expresa la opinión pública. Aquellos que ignoran la opinión pública defienden los intereses de la oligarquía. ¿Dónde estamos? Estamos con intelectuales que no son cínicos, no, son oportunistas. El cinismo es una categoría que tiene decencia a sí mismo la persona que es cínica. Estamos hablando de oportunistas que lo que están tratando es de vivir bien. El señor Cacho es un oportunista, como otros tantos. No son cínicos, son oportunistas, vividores, que tranquilamente no le venden el alma al diablo porque no la tienen. Simple y llanamente negocian y hacen transacciones, porque son mercaderes. Son individuos que lo que tratan es de obtener beneficios y ventajas.
Hart dice que ser anticomunista es ser antirrevolucionario, porque no podemos olvidar que en Cuba se estableció no solo el control de la prensa escrita, también de la prensa radial y televisiva. Hay que tener presente que en Cuba desaparecieron las casas editoriales. Solo se formó una gigantesca casa editorial para responder a los intereses del gobierno, donde solo escribían aquellas personas que estaban identificadas con el gobierno. Eso no lo debemos pasar por alto. Yo tuve una experiencia en un programa de radio aquí en una ocasión, donde un militar del régimen castrista, exiliado, empieza a alabar un libro que había publicado. Y yo le dije, sí, su libro es muy interesante. No, mi libro es magnífico, mi libro ha sido traducido a tantos idiomas y ha sido publicado tantas veces. Le dije, sí, es cierto, su libro es bueno, pero su libro ha sido traducido a tantos idiomas y ha sido editado por tantas casas, no porque su libro sea bueno exclusivamente, sino porque su libro defendía a la revolución castrista. Y en base a eso, y en base a los intereses de Fidel Castro y de sus aliados, su libro ha sido publicado. Porque fueron muchos los intelectuales que escribieron y escriben todavía aquello que le conviene a la dictadura. Son muchos los intelectuales, cubanos y no cubanos, que seducidos por el amargo encanto del castrismo, en alguna medida le siguen prestando servicio. Y hay muchos intelectuales, que para mí son los peores, que eligen navegar entre dos aguas, que no quieren romper, porque romper puede implicar perder una serie de beneficios o de consideraciones. No quieren romper y siguen actuando en un doble pensar y en un doble actuar. Me cuenta aquí mi amigo Álvaro Alba, porque, perdone la digresión, yo no estaba preparado para esta conferencia y el jefe me dijo, hay que hacerlo, bueno, lo hacemos. Y le dije, por favor, dame unas noticas de lo que tú quieres que enfoque. Y estoy tratando de enfocarlo, así que si ustedes ven algo caótico, le pido mil excusas. Es culpa de Alvarito. Me trae Alvarito lo siguiente. El 26 de diciembre de 1959, Fidel Castro ordenó que las noticias y los comentarios que publicara la prensa libre, o sea, la prensa que no estaba bajo el control del gobierno, que cada día era menos, mucha menos, es decir, todos los diarios menos, Hoy y Revolución. El periódico Hoy fue un periódico que lo editó el comunismo cubano durante muchos años. Simple y llanamente desapareció en un periodo del segundo gobierno de Fulgencio Batista. Pero no desapareció por convicciones de Fulgencio Batista, porque al otro día del golpe de Estado, el liderazgo comunista cubano se entrevistó, y hablo del 11 de marzo del 52, se entrevistó con el general Fulgencio Batista y Saldívar, y le planteó que ellos estaban dispuestos a volver a ser aliados como lo habían sido en los años 30 y 40. Y Batista le dijo, no, ahora no, porque ser aliado de ustedes me puede traer problemas con los Estados Unidos. ¿Por qué había sido aliado antes? Porque recordemos que en los años 40 estaba la Unión Soviética en guerra contra el eje nazi y Estados Unidos también. Y por lo tanto había una alianza circunstancial entre Moscú y Washington. O sea, no fue por convicción, fue por oportunismo que el Fulgencio Batista prohíbe la circulación del periódico Hoy. Y aquí es donde vemos, repito, la palabra oportunista, no pragmatismo, de los comunistas cubanos, que rápidamente, cuando Batista fue el hombre fuerte en los años 30 y 40, se vincularon a Batista, y cuando aprecian de que Fidel Castro es una alternativa del poder, olvidan todas las acusaciones que los intelectuales comunistas, empezando por Carlos Rafael Rodríguez, porque hay que decirlo con nombre y apellido, y como dice José Antonio Albertini, la tinta también mata. La tinta también mata, porque cuando escribimos contraemos una responsabilidad y cuando hablamos en público contraemos una responsabilidad. Y si yo aquí, por ejemplo, he mencionado 4 o 5 nombres,
es porque esas personas han sido responsables en gran medida para que la dictadura cubana se haya sostenido en el poder y para que se haya estructurado un cuerpo represivo en nuestro país y se le haya dado justificación teórica y válida a Ramiro Valdés como la máxima representación de la representación más brutal en nuestro país, sin que eso no quiera decir que muchos intelectuales han participado en esa represión. En ocasiones, los hombres y mujeres de mi generación, que es ya bastante avanzada en edad, nos reunimos y nos ponemos a conversar de nuestras vivencias en los años 60 y 70 en Cuba. Y a veces se suma una persona más joven y habla del quinquenio gris. Y lo hemos conversado José Antonio y yo muchas veces. ¿Qué quinquenio gris? En Cuba nunca ha existido un quinquenio gris. Desde que se estableció el castrismo en Cuba, siempre lo que ha existido una eternidad de oscuridad y negrura, en el peor sentido de la palabra. Porque los que padecieron el quinquenio gris fueron aquellos que en alguna medida, no habían asumido posiciones críticas a la dictadura. No la habían asumido. Pero los que asumimos desde el principio posiciones críticas al régimen y el pueblo cubano que desde el principio expresó y demostró su antipatía hacia el régimen, nunca estuvo en quinquenio gris. Siempre padeció una eternidad de negrura. Jamás hubo quinquenio gris. Pero bien, el poeta Ángel Cuadra hace un rato habló de las coletillas. Tuve el privilegio de entrevistar hace varios años, antes de fallecer, por supuesto, a Pepín Rivero, quien fuera director del Diario de la Marina. Dice que él estaba asilado en una embajada cuando vio la pantomima del entierro del diario. Y que a él lo llamaron estando en su casa, y por eso fue que buscó asilo en la embajada, para decirle que varios individuos, uno de ellos está aquí en el exilio, que varios individuos habían entrado a la fuerza al Diario de la Marina y habían roto las rotativas, que eran en ese momento las más modernas de nuestro país. Lo que estamos viendo, o al menos como yo lo aprecio, es una profunda complicidad de un amplio sector del pueblo cubano, porque tenemos que hacer un profundo acto de contrición y reconocer nuestros defectos y nuestros errores y también nuestras culpas, de un amplio sector del pueblo cubano que en el año 1959 gritaba en la calle: elecciones, ¿para qué? Y de otros intelectuales que llegaban a los medios y escribían alabanzas y justificaban las depredaciones de la dictadura. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Aquel que no se haya equivocado nunca, que tire la primera piedra. Pero todos estamos obligados a reconocer nuestras responsabilidades. El error en que hemos incurrido, si ha implicado perjuicios para otras personas, nosotros tenemos que aceptarlo y admitirlo. Y en esto no es cuestión de edad, como yo lo miro, y quizás sea demasiado extremista para la valoración de algunos de ustedes. Esto no es cuestión de edad, esto es cuestión de valores. Esto es cuestión del concepto de dignidad que tiene cada quien. ¿Terminé? 20 minutos. Me pasé, yo pensaba que iba a 10 minutos y si acaso, pero como Albertino me dijo, cuando ves el micrófono te entusiasmas tanto que ya pierdes el sentido del tiempo. Señores, muchísimas gracias. Espero haberle llevado y haber cumplido con el cometido que me pidió el PEN Club. Y este tipo de eventos yo creo que hay que seguirlo celebrando y seguir sacando nuestros trapos sucios como país. Porque los trapos sucios hay que lavarlos para poder tener un país mejor que el que nunca antes tuvimos. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres panelistas. Creo que nos dieron una panorámica amplia,
profunda también de nuestra realidad y del dolor por que hemos atravesado. Nos quedan 15 minutos todavía, una sesión de preguntas y respuestas. Espérame. A contar una pequeña anécdota de lo que decía Corso. Yo tengo un amigo mío que era escritor y entonces se quería ir para La Habana. Y un amigo le dice, yo te tengo trabajo en la Casa de las Américas, pero es un trabajo que te va a aburrir. Dice, no, ¿qué tengo que hacer? Dice, no, leer 8 horas leyendo. Y dice, no, si es para mí. Cuando yo ahí, lo llevaron a un cubículo, aquí se leen todos los libros que entran a Cuba y que mandan los attachés culturales. Tú tienes que clasificarlo, si puede entrar al país, si puede ir a una biblioteca. Si iba a una biblioteca era si era circulante o había que leerlo en la biblioteca. Si podía ir a una universidad. Y había un acápite que decía, para que lo lea el comandante. Entonces él estaba ahí un día y dijo, bueno, déjame poner uno para que lo lea el comandante, que era un escritor latino que había ido varias veces con Fidel, y él dijo, bueno, es amigo de Fidel. Al otro día lo llaman. Cuando era una reunión, habían 2 militares y otros escritores de esto. Bueno, ¿y por qué recomendaste esto? Bueno, porque ese escritor ha venido a Cuba y ustedes lo han visto con Fidel. Sí, pero ¿qué más? Tienes que hacer un informe más profundo de por qué tú quieres que el comandante lea este libro. Quiere decir que hasta el comandante tenía un comité de censura ahí para analizar los libros que podía leer él. El cómo es que habían hasta los libros de niños preescolar que son de figuritas, que no tienen letras, porque no saben leer, pasaban por esa oficina. Entonces, en el entrenamiento que le dijeron, usted tiene que fijar si el muñequito, por ejemplo, va con un saquito tirando maíz, sí, pero tiene que fijar si tira monedas, no puede pasar el libro. Hasta eso es increíble. Se psicotizó y el amigo le dijo, no vas a durar mucho ahí. Y se volvió tan mal que hoy está en España, se fue y forma parte del Pen Club en España, porque aquello lo volvió loco. Aquello era, tenía que informar de cada libro y leerlo y decir por qué. Eso es increíble. El comité ese que está en el mismo edificio de la Casa de las Américas. Increíble. En Cuba existió en los años 60 un instituto de cultura, después en el año 76 que crean el Ministerio de Cultura. O sea, no hay poco, existe, pero yo creo que el ejemplo mejor de una cultura es la cultura americana y no hay un Ministerio de Cultura en esta nación. ¿Alguna otra pregunta, Luis? Yo había hecho algunas anotaciones en el teléfono, lo que fueron de las cosas que iban expresando cada uno de ustedes, pero me doy cuenta que a modo de resumen estamos celebrando la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y esta conferencia se ha centrado más enfáticamente en la temática intelectual y cultural, y lo único que se resume es que desde el primer día que el régimen castrista tomó el poder hasta hoy, 9 de diciembre del 2017, se ha estado violando de una manera sistemática y continua y creciente, forzando al exilio, a la cárcel o al paredón a los cubanos por defender esta Carta de Derechos Humanos que mañana se celebrará muy triste, que, como se planteaba al principio, la izquierda actualmente todavía sigue coqueteando con los regímenes comunistas como el de Cuba, Corea, apoyándolo y todo, o jugando con ellos, con Venezuela, ahora Colombia, que tiene un candidato que había sido de la guerrilla, y hay con posibilidades de por lo menos tener cierta cantidad de votos, y nadie comprende lo que está ocurriendo, lo que ocurre en un régimen comunista hasta que el régimen toma el poder, porque hay régimen de izquierda y régimen de extrema izquierda. Los regímenes de izquierda, como el de España, Felipe González, etcétera, realiza elecciones, o Francia realiza elecciones periódicas y eventualmente ese gobierno cede. Pero los regímenes de extrema izquierda, que son los verdaderamente peligrosos y dañinos, son los que se perpetúan en el poder: Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, etc. El ejemplo de Nelson Mandela. Ganó unas elecciones, tuvo un periodo y se fue. Pero ahí tenías el vecino de Mugabe, que ellos mismos lo sacaron después de 30 años. Pero yo quiero apuntar con Corso, que a lo mejor no fui suficientemente clara. Cuando yo me refería a una complicidad involuntaria,
no me refería a los intelectuales como tal, porque yo pienso que la casta intelectual, ¿no?, es suficientemente clara, ¿no?, como para saber cuándo algo es correcto o incorrecto, ¿no? Sería demasiado pedir. Yo me refería a cómo el totalitarismo, y estoy hablando incluso desde la experiencia también, ¿no?, te involucra aún sin tú saber. Por ejemplo, está la feria que hay en el Pabellón Cuba, que hacen todos los años, una feria de artesanía, que venden una cosa que a la gente le gusta, la gente va, venden libros, La gente va y asiste, y después ellos salen en el noticiero y dicen, bueno, esto está dedicado al 90 aniversario de no sé qué, no sé qué. La gente muchas veces no sabe en qué lo están involucrando. Eso es lo que me refería, cómo la estructura va a ser totalitaria, todo lo que pisas eso, pero no a los intelectuales, no a los intelectuales, ni a los artistas, ni a muchísima gente que está despierta totalmente. Y sí creo que la palabra más concreta, real, es el oportunismo. Pienso que es cíclico, que pasa en todas las generaciones. Hay siempre gente, como decías, de valores, que dice, yo no, o sea, si yo estoy viendo algo, no lo voy a negar, no, o sea, no puedo vivir conmigo misma viendo, ni voy a participar de un ataque a otra persona. Pienso que ha pasado en todas las generaciones, en la mía también pasa. Ellos se justifican, se inventan cuentos. Es delirante, ¿no? Pero quería aclarar eso. Cuando me refería al totalitarismo como estructura, ¿no? Como todo es parte de ello, ¿no? Es muy difícil estar afuera, ¿no? Incluso cuando estás en oposición, a eso es lo que me refería. Hay algo que yo quería... Pedro, que también había pedido. Yo creo que es válida la aclaración que tú acabas de hacer, pero no solo, y es como yo lo miro, Sí. y cuando uno tiene unos cuantos años no tiene ya nada que perder. Como yo lo miro es de esta manera. No solo los intelectuales son cómplices. Cuando un ciudadano admite formar parte, y no estoy hablando de los comités de hoy, los comités de hoy no se parecen en nada a los comités de los años 60, pero en mi generación, cuando una persona de mi edad, o poco menos de mi edad, aceptaba formar parte de un comité de defensa de la revolución, sabía a qué se formaba, Claro. a qué se integraba. No estoy hablando de un pionero, fíjate, no estoy hablando de un joven comunista que todavía no había una expresión concreta del compromiso y de la actividad de cada una de esas personas. Pero un comité de defensa de la revolución, todos sabíamos que era para delatar, Claro. como decimos los cubanos, para chivatear. Si tú te sumabas a ese comité, a nadie le pusieron una pistola en la cabeza para sumarse a un comité. Nadie le pusieron una pistola en la cabeza para ir a combatir a Angola o a ningún otro país. Aceptamos los compromisos para evitar males mayores. Claro. Y ahí es donde yo me remito. Es mejor decir no, porque de un compromiso vas a otro y a otro y a otro y a otro y le pegas un tiro de gracia a alguien y no fue que te obligaron. No, tú diste el tiro de gracia. Hay alguien que ha pedido la palabra antes, pero hay algo ahí, y hablabas de los comités de Angola, y hay algo que hago referencia a la tribu. No quieren romper con la tribu. No quieren, es No verdad. quieren ser diferentes Es más fácil. a la tribu, Es más porque eso fácil. también trae consecuencias. Claro, sí. Por eso iban a Angola. Porque por no ir a Angola no te hacían nada, pero podías perder tu trabajo si tenías una posición mediana. Podías perder tus privilegios. No, pero No, yo pienso que ahora mismo ya la Cuba que me tocó vivir a mí, que no es esa primera Cuba, ¿no? Igual es lo mismo, el Pero mismo no hay oscurantismo, diferencia, pero no hay lo que tú dijiste, diferencia. no hay diferencia. Sí, pero, No, pero no. pienso que ya ahora es peor, porque ahora es totalmente, ¿Está grabando? totalmente, o sea, es como, voy a poner, a ver, ¿cómo me explico? Voy a ponerlo en el término randiano, o sea, ya es que no eres un ser humano, eres un animal. Por supuesto, la granja. Porque, por ejemplo, cuando con un ser humano le quitan la posibilidad, o sea, el razonamiento, cuando ya tú no actúas razonando, el razonamiento es el arma de supervivencia real de la humanidad, no de la existencia física, sino de la humanidad. Ahora mismo ya la Cuba que me tocó vivir es mucho más morboso, yo creo, porque ya todo ya está establecido, todo se da por hecho, todo eso siempre fue así.
No sé si me explico, no, ni siquiera las personas se ponen a pensar, ya ni siquiera que es un No hay- CDR, no hay porque un punto de comparación. No sé si me explico, ajá, eso es mucho más complejo, yo pienso, porque si tú tienes un punto de comparación, bueno, tú sabes lo que, pero eres tú solo. Yo recuerdo que yo caminaba por el Vedado, y yo ya así decía, pero, y ahí están mis diarios escritos que yo escribí, decía, pero esta gente, pero había alguien que estaba en construcción, bueno, esta persona se piensa pasar toda la vida construyendo, y yo me ponía muy molesta con los cubanos, todavía me molesto con los cubanos, y yo, pero tú no te das cuenta, o yo estoy mal, o yo estoy mal, o todo el mundo está mal, porque es duro, es difícil, y llega así a ese nivel de oportunismo y de algo se muere en ti, es algo malo, ¿sabes? No sé, como hay malignidad ahí. ¿Quién había pedido la palabra? Yo pedí la palabra porque yo a las 10:10 de la noche de ayer estaba en La Habana y cogí el vuelo hacia acá. Por poco lo pierdo por un incidente que no es de literatura, pero tiene que ver con literatura. Por la mañana cogí el periódico y vi que estaba anunciado el club. Yo desconozco realmente todo lo que trabaja usted, pero me he dado cuenta por las exposiciones de ustedes que hacen un trabajo increíble y a pesar de mi edad he aprendido hoy. Entonces lo único que quiero es tratar de hacerle una anécdota de lo que me pasó, que no es de literatura, pero está vinculado con literatura. Yo estaba en mi antigua casa en Cuba, yo fui 6 días nada más, problemas familiares, y entonces recuperé toda la serie de materiales que yo quería conservar y releer otra vez. Y ahí hasta inclusive tuve un libro de los hijos míos, de la Mancha y otros libros. Yo no sé de literatura porque nunca estudié literatura. Yo soy contador y tengo una ausencia de problemas de literatura increíble, que trato de rellenar por cosas. Entonces voy a lo concreto. De la biblioteca que teníamos allá, los muchachos, un posible que tengo, y yo, pues saqué toda una serie de material, lo metí en un paquete y me fui para el regreso. Y entonces tuve la mala suerte de poner en un solo paquete todos los libros y los papeles que yo quería traer. Eso cuando pasa, un poco alterado, perdón. Cuando pasa por la revisión, me cae un enjambre de personas sacándome todos aquellos papeles. Y entonces, bueno, le dieron unos libros de Sorín, otros de otros grandes escritores que yo traía para tratar de rellenar mis baches literarios. Y entonces, revisar un material que yo traje del 65, que estuve en Argentina, y hasta los sellitos que yo tenía puesto allí, con una lupa lo empezaron a mirar. Entonces, yo empecé a bromear con las muchachas que eran agradables, y se reían, y estaban como absortas con aquellos planos. Bien, me lo dejaron pasar menos uno, que era un libro de 11º grado de literatura universal, y me estuvieron entrevistando como 1 hora de por qué yo tenía ese libro. O sea, tengo aquí el documento que la aduana de La Habana me hizo sobre ese libro. Es una cosa tan ridícula que no se puede leer. No quiero fotos, por eso. ¿No? Okay. Un libro editado en 1978 de 11º grado de literatura universal, requisado, no sé por qué carajo, El francés. pero aquí está. Si alguien quiere leer este pedacito, yo lo doy porque lo puedo leer. Dime acá, yo lo leo. Ese es un ejemplo. Esto quizás te sirva para el absurdo que tú... Sí, posiblemente. Ellos superan todo. Ay, ¿qué dice? Por eso Libro, estoy aquí.
Dice, el libro de literatura universal 2 de 11º grado, antología, primera parte, editorial Pueblo y Educación, con cuño del municipio de Educación, municipio ilegible, Instituto Preuniversitario Municipal 028, Secretaría Docente, de los autores Armando Oleaga Pérez, Rosario Mayalí Suárez, Mercedes Reyes, Delia Rivero y Teresa Ponce. Contenido... Editorial Pueblo de Educación, 1978, porque no lo sabía ni leer, sino yo dije, espérese, yo se lo voy a leer desde esta fecha, porque buscaban el autor y decía por una punta, no sé por qué, un nombre francés. Digo, no, si eso es de un editor hermano. Dice, pasajero que retorna llevaba consigo lo antes descrito, alegando que lo exportaba para sus estudios y en talleres de literatura. Declara que lo compró en una tienda de libros usados. Solo exporta este libro antes escrito, el cual queda retenido por estar prohibida su exportación en legislaciones vigentes. Presencio, descripción de la mercancía, pesaje y sello de la casa. Media libra en un saco enorme, Y fue... una cosa terrible como si fuera una bomba. Y la medida de la sanción impuesta es decomiso por la resolución 1197 del Ministerio de Cultura. Pero es un gran ejemplo, es un excelente ejemplo. Su libro, La noche de las 100 bombas, lo hicieron ellos, antes que el terrorismo fuera una patente, que fuera ahora. Entonces ese libro, ese cuento me lo hizo a mí la directora de biblioteca, fíjese cómo lo recogieron. Le tocaron en la oficina. Usted fulana está la directora. Venían con el libro en la mano, dos individuos. Dice ella así. Dice, no, esta es la circular. Este libro hay que recogerlo. Ellos no esperaron que ella mandara a buscar o se lo voy a mandar a la Habana. No. Cogieron el libro en el estante y dijeron, este libro hay que recogerlo. La noche a las 100 bombas, que ellos hacen alarde de que pusieron 100 bombas en una noche. En estos momentos, en el país que pongan 100 bombas en una noche, sale por todos los medios del mundo. Y ellos lo hicieron, entonces ese libro después no le convino y ellos Éramos laudatorio en aquel momento. Lo último, por poco pierde el vuelo, fue el último pasajero que montó, porque todo el tiempo me tuvieron en ese lugar entrevistando como si yo fuera un criminal, no sé. Increíble. Horrible. Esa es la experiencia que tengo de este viaje, que no pienso volverlo a Es que desgraciadamente eso es la cuestión, está envolvente. Déjame hacer una anécdota personal. A mí no me gusta hacer anécdotas personales, pero sí me parece en este caso oportuno. Cuando se está debatiendo el tema de la doble moral o de los temas estos esenciales. La complicidad del oportunismo. Y del oportunismo. Hay una cosa que es el oportunismo y otra cosa, ciertos recursos de supervivencia. Claro. Corso mencionaba los CDR como un comité de chivatos. Y es verdad que había que hacer guardia por la noche. Sin embargo, yo fui del comité. A mí el comité me era como una manera de mantenerme bien en el ambiente local, o sea, un mecanismo de supervivencia sin ningún compromiso. Ni tenía que chivatear, ni mucho menos hacer guardia, siempre había un escape. Sin embargo, llegó un momento en que a mí me llamaron para ir a la guerra en Angola. Y en ese momento ya el recurso de supervivencia no me era válido. Tenía que ser el recurso moral. Y fue la negativa cuando le dije, no, yo no voy a una guerra en Angola. El resultado fue que me expulsaron de la universidad, me fueron sacando de mi trabajo y estaba a punto, así literalmente a punto, de que se me aplicara la peligrosidad de esa ley monstruosa que te condena a 4 años de cárcel sin haber cometido ningún delito. Y me sacó el Mariel, que yo vine cuando el Mariel. Pero hay recursos de supervivencia y hay recursos de principios que son inviolables. Y entonces por eso quería hacer esa anécdota, porque hay puntos en los cuales no hay regreso. Y hay momentos en que uno tiene que asumir una posición, porque si no es traicionarse a sí mismo. Seguro. Seguro. ¿Te das cuenta? Yo cuando se hablaba, que mencionaba Cuadra el caso Padilla, recuerdo que en ese mismo año del caso Padilla, Antón Arrufá
ganó el premio también conflictivo con los 7 contra Tebas y estuvo condenado al ostracismo durante 14 años en una biblioteca, en los sótanos de una biblioteca, revisando libros y editándolos. Sin embargo, cuando salió ese ostracismo, se plegó al régimen de una manera servil y hoy en día uno de sus funcionarios y una de sus imágenes públicas, Premio Nacional de Literatura. La historia ha demostrado, Luis, que los peores son los conversos. Sí, son De cualquier tendencia. En el caso de Arrufat, hay algo Siempre más se ha también. demostrado así. Él y Padilla son 2 casos distintos. Lo trata el gobierno de diferentes modos. A Padilla para eliminarlo y a Arrufat para dejarlo que vuelva a redil y se vaya ganando méritos para volver a redil. Y la primera cosa que le hacen hacer es funcionar en aquel encuentro de las 2 orillas que hicieron en Estocolmo. Y él fue uno de los que ya iba a ser allí una muestra de que él iba a estar reeducándose otra vez. Y es verdad que se quedó así. Y lo conocíamos, sinceramente. Yo recuerdo que Aguilar, aquel que era el director de la León, de las páginas de opinión de Aguilar León, me contó que él hizo un trigüey entre Padilla, Díaz Martínez, que estaba en la Canaria, y Arrufat. Pero cuenta lo siguiente, que le preguntó Díaz Martínez, bueno, ¿y por qué unos escritores no hablan nada de la libertad de expresión? Entonces Arrufat dijo, no, esto tiene que ser nada político, es solamente intelectual. Bien, intelectual nada más, pero entonces cuando acaban la transmisión aquella, ¿comprende? Pues llegan a un acuerdo ideal de un documento, y en el documento estos individuos se comprometían también a abogar por el cese del embargo económico a Cuba. O sea, que para una cosa no puede ser político, pero para otra sí. ¿Y sabe cómo lo consiguieron? Los que estaban allá de la parte del exilio, que eran Pepe Triana, estaba Padilla, Luz Gil, ya me acordaré, de Martínez. Sencillamente lo que hicieron fue, bueno, si nosotros vamos para Cuba y no tenemos esto conseguido, por favor, nos pongamos un problema. A ustedes no les pasa nada en Estados Unidos, por favor, firmen esto para llevarlo para allá. Firmen esto para llevarlo para allá. Y en esa cosa estaba orientado a don Arrufat, que en definitiva es como Pedro decía, son peor los conversos, ¿verdad?, que los que definitivamente sienten la biología o no la tienen. Bueno, pues a mí lo que me pasó, yo estaba haciendo una obra de teatro. Empiezo la obra de teatro y desaparece mi voz. Desaparece totalmente. Estoy hablando del año 61. Entonces me di cuenta que casi toda la gente que estaba en la obra de teatro, la actriz principal era Tete Blanco. Tete Blanco iba mucho a ver a Fidel Castro cuando yo estuve trabajando en la Baranito como animadora. Entonces, la bolsa no apareció, pero las fotos que había dentro de la bolsa aparecieron en el portal de mi casa. Entonces, días después, está Tete Blanco, está Rosario Carmona, que era española republicana, en el teatro. Rosario Carmona estaba vestida de miliciana. Y Rosario me dice, ¿tú me ves aquí? Yo fui en la Guerra Civil Española miliciana. Y aquí soy miliciana también. Y tú te tienes que meter de miliciana, me dice a mí. Yo me quedé callada, yo no dije nada. Y Tete Blanco me dijo que me tenía que meter de miliciana porque Tete también estaba vestida de miliciana. Desde aquel momento yo pensé, me tengo que salir de este país, porque este cuento ya yo lo conocía por mi mamá, que a mi tía en el año 34 la habían dejado muerta en Asturias, porque era monja, mataron monjas y curas. Entonces, pues yo no sabía qué hacer, y una amiga mía me dijo, mira, ten cuidado con el problema, tú tenías
una libreta de teléfono, porque ellos buscaban las libretas de teléfono para denunciarlo a uno si uno tenía teléfonos de gente batistiana. Yo no tenía libreta de teléfono. Entonces, yo creo que si estuvieron buscando eso no encontraron nada. Pero si hubiera tenido una libreta de teléfono y hubiera tenido un teléfono ahí de alguien batistiano, me hubiera metido preso. Y eso es lo que andaban buscando, porque todos los del teatro, todos los que estaban, compañeros míos, todos estaban por la revolución. Eso me pasó a mí en el teatro Arcoíris del Vedado en el año 61. Muchas gracias. Esto estoy diciendo porque como tú eres artista, Sí, esto es parte de la... No, yo pienso Lo que... de Rosita Fornés en México, eso fue otra historia. Bueno, yo creo que Ya terminamos. sí, yo creo que ya vamos a poner punto final a esta conferencia. Gracias a los tres panelistas. Gracias al Pen Club por habernos acogido. Y nada, nos veremos en otra oportunidad.